La semana pasada quedamos que escrito está. Eh, Algunas cosas respecto a esto que dijimos la semana pasada, que la palabra, según lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice que la palabra no fue traída por voluntad humana, la escritura, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Después de eso, dijimos algo que todo lo que fue escrito fue dejado para que nosotros participáramos de la naturaleza divina, según lo que leímos en Pedro y en Romano, también lo leímos. Eso nos lleva a que, por esa razón, nosotros hemos sido regenerados, hemos sido restaurados, como quien dice, reparados de arriba abajo. También leímos Efesios, donde nos habla acerca de estas cosas. Lo que nos lleva a pensar a nosotros es que al ser participantes de la naturaleza divina, también somos, participamos de la savia, de la rica savia del tronco, al nosotros ser ¿cómo se llama? Los pámpanos o el fruto de la vid, tenemos que estar en una rama y por supuesto la rama en un tronco, y de ahí es donde proviene nuestra alimentación. Por eso es que somos participantes de su naturaleza. Al ser participantes de su naturaleza, quiere decir que debemos de imitarlo a él en todo. Y esto es importante porque no podemos dejar pasar el hecho de que podamos comportarnos como nosotros queremos y mirando el ejemplo que Jesús nos dejó y lo que él dijo. Tenemos que ser semejantes a él. La Biblia en Efesios capítulo 5 verso 1 dice, sed pues imitadores de Dios, dice, como hijos amados. Al ser imitadores de Dios, ¿qué es lo que quiere decir? Tenemos que ser como él es, tenemos que andar como él anduvo, en fin, tenemos que pensar como él pensó, en fin, tenemos que conducirnos y comportarnos exactamente de la misma forma como Jesús lo hubiera hecho sobre esta tierra. Es importante entender el hecho de que somos sus hijos, al ser sus renuevos, como quien dice, ¿verdad? Ahora, eso nos da el hecho de que ya no somos iguales a todos, no podemos serlo, porque entonces, ¿qué clase de cambio sería el que estamos proclamando que hemos tenido? ¿Verdad? ¿Qué clase de cristianismo es el que proclamamos que tenemos? Porque fíjese que a los primeros cristianos, o a la iglesia primitiva se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía de Siria, y se les llamó de esa manera porque eran seguidores de Cristo. Entonces, por esa razón se les llamó cristianos. A nosotros, ¿por qué razón nos dicen cristianos? ¿Por qué razón nos denominamos cristianos? Es porque tenemos que tener un cambio o ser parecidos a Cristo Jesús. No podemos dejar pasar eso. No podemos conformarnos con decir somos cristianos y hacer lo que a nosotros nos parece que está bien según nuestras cuentas, ¿verdad? Cuando la escritura dice, bueno, primero dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios, hermanos, es una persona que está haciendo lo que Jesús hubiera hecho si estuviera aquí entre nosotros. Póngase a pensar cómo viviría Jesús si estuviera aquí entre nosotros. Póngase a pensar. Póngase a pensar eh, de qué cosas participaría Jesús si estuviera aquí entre nosotros ahorita. ¿Qué haría? ¿Cuál sería su comportamiento?
¿Cuál sería su manera de conversar? ¿Cuál- ¿Cómo sería su manera de mirar las cosas? ¿Me comprende lo que le digo? Es que no es nada más decir, bueno, ya recibí a Cristo y, y todo bien, ¿verdad? No, no es ese el asunto. El asunto es que comenzamos un proceso, comenzamos en nuestra vida. Jesús comenzó un proceso y como dije, el asunto de ser participante de la naturaleza divina, ese hecho nos da como resultado el ser regenerados, el ser restaurados, el ser hechos, ¿cómo decir? El recuperar una vez más la imagen y semejanza de Dios que perdió Adán en el huerto del Edén. Y que por ende nosotros, al venir a este mundo, veníamos sin esa imagen y semejanza de nuestro Dios. O sea, nacimos, en otras palabras, cuando nacimos siendo enemigos de Dios por la razón del pecado. Pero al venir nosotros a Cristo Jesús y conocerlo, el Señor nos reconcilió, nos hizo partícipes una vez más y ahí apenas comenzamos un proceso. Ahora, ¿en qué parte del proceso está usted? Póngase a pensar. ¿En qué parte del proceso está usted? ¿Cuánto camino le falta? Y usted dice, muchísimo. Bueno, ¿qué tantísimo proceso es el que usted dice que le falta? Si yo le pregunto ahorita cuántos años tiene de haber conocido al Señor, quizás usted me va a responder de la misma manera, muchísimos años. Entonces, ese es el problema, que al conocer muchísimos años y no haber pasado por el proceso que tiene que pasar para ser una persona, ¿cómo decirle? No es que esté usted mal, yo no le estoy diciendo que usted está mal, sino el hecho de su crecimiento, a qué estatura está. Y lo miramos, esto es un ejemplo claro en nuestras vidas cuando nacemos, ¿verdad? Que una persona nace, bueno, sí, pequeñita y quiere, ¿cómo se llama? Su biberón y quiere, ¿verdad? Que lo atiendan y todo lo demás. Pero, óigame, después de 20 años, no creo que una persona esté dispuesta a andar con biberón y con pañales. No sé, es mi manera de pensar y de ver las cosas. En el cristianismo yo pienso que es lo mismo. Ahora, ¿por qué no ha alcanzado el proceso que tiene que tener a los 20 años como una persona normal? Hay algo está pasando. ¿Y quién tiene la culpa de eso? ¿Dios? Yo creo que no. Los culpables somos nosotros, que no nos interesamos en conocer la escritura para saber qué es lo que dice, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de qué manera Dios quiere que nosotros actuemos, de qué manera lo haría Jesús, en otras palabras, si estuviera aquí entre nosotros. Y eso nos llevaría a crecer mucho más rápido, porque la escritura, a medida que nosotros la conocemos, nos va haciendo madurar en yo digo que, hermanos, en todas las áreas de nuestro diario vivir. Mejor carácter, mejor forma de hablar, mejor forma de todo, absolutamente de todo. Pero la escritura es nuestro molde, no hay otra. Lo que está escrito es nuestro molde. Si usted quiere buscar otro molde, se equivocó. No hay, no hay otro. La escritura es nuestro molde. Que no me gusta lo que dice porque, por lo que sea, pues, estamos en problemas, porque no hay otro molde además de la escritura. En lo que está ahí escrito, como les dije la otra lección, lo que está ahí escrito es el corazón de Dios.
Lo que estaba en el corazón de Dios salió y fue escrito y fue traído para nosotros. Entonces, para que eso nos moldease. Ahora bien, imitadores. Entonces, ahora cuando somos imitadores, vea que los estoy llevando un paso a la vez. Dijimos primero que al venir a Cristo comenzamos a ser participantes de la naturaleza divina a través de la palabra y a través de Jesús. Muy bien, al ser participantes de esa naturaleza divina, eso nos trae regeneración, ¿verdad? Nos trae cambios. Van habiendo cambios cada día. Participamos porque participamos de la savia, de la rica savia del tronco, que es Dios. Muy bien, al ser participantes de su naturaleza, comenzamos a imitarlo. Al comenzar a imitarlo, entonces nosotros pasa algo que recuperamos nuestra identidad de quiénes somos. Amén. De quiénes somos. ¿Quién es usted en Dios, en Cristo? ¿Cómo se denomina usted? ¿Solamente usted piensa, yo soy un cristiano más? ¿Soy una persona que conoció a Cristo? Es que eso es importante que nosotros lo sepamos porque estamos peleando contra un adversario que se mueve en un mundo espiritual que usted y yo no vemos, pero que él lo tiene muy presente y que es una verdad, una gran realidad, el mundo espiritual. Aunque no lo vea, no lo estamos viendo, pero estamos peleando contra eso, contra algo que no miramos. Lo cual quiere decir que usted y yo, si no tenemos, amados hermanos, una identidad, óigame, no vamos para ningún lado. Porque si usted no sabe quién es usted, imagínese. Que me lleguen a preguntar a mí, ¿usted quién es? Yo no sé. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Cuántos años tiene? Menos que lo sé. Lo único que sé es que he tomado mucho café en mi vida. Pero de ahí no sé nada más. ¿Quién sabe quién soy? ¿Y quién es su papá? No sé. ¿Su mamá? Menos. ¿Se imagina encontrarse una persona adulta de esa manera? Andaría deambulando por la calle, ¿no es cierto? Andaría para arriba y para abajo sin saber eso. Un cristiano sin identidad, ¿sabía eso? Un cristiano sin identidad es una presa muy fácil, muy, 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 muy fácil. De repente entonces el enemigo le va a mentir y le va a decir, no, yo, yo conozco a su papá y a su mamá y conozco por aquí y sé quién es, venga, esto usted lo puede hacer. El tener identidad, yo creo que aquí en Primera de Pedro hay algo que podemos rescatar. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, el versículo 9 y 10 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es identidad. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Conocer, conocer la profecía de la gracia destinada a nosotros, eso es tener identidad. Dice, destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ve el asunto de la identidad. ¿Para dónde vamos? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué podemos hacer en Cristo? ¿Cuánta autoridad tenemos en Cristo? En fin, muchísimas cosas importantes
que funcionan en el reino espiritual. Eh, Sin ese conocimiento, que usted lo puede obtener porque está en la escritura, no hay otra forma ¿cómo se llama? De recogerlo o de buscarlo, no, está en la escritura, ahí está fácil. Entonces usted obtiene una identidad, porque a través de Jesús, que pues Colosenses, como lo menciona en Colosenses 1:15, a través de Jesús, que es él fue el creador de todas las cosas, según lo que dice 1:16, también de Colosenses. 1:17 Colosenses dice, porque Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas dice que por Él fueron hechas. Vea qué importante es conocer eso. Entonces, saber saber lo que dice el 1:18 Colosenses también, que Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Y aquí está el misterio de vea qué interesante es que entendamos que cuando dice Colosenses 1:18 que es la cabeza del cuerpo de la iglesia, aquí está, en esas palabras está el misterio de la participación de la iglesia de su naturaleza divina. ¿Comprenden? Miremos nuestro cuerpo normal, nuestro cuerpo físico. Yo le pregunto, ¿qué puede hacer un cuerpo sin cabeza? ¿Puede hacer algo un cuerpo sin cabeza? Yo creo que no, nada. Ahí viene el hombre sin cabeza, la mujer sin cabeza. Denle en espacio porque el hombre sin cabeza, la mujer sin cabeza no puede mirar para dónde va. Tómelo de la mano para que lo guíen y lo sienten en el lugar donde se va a sentar, porque no tiene cabeza. Entonces, lo que he dicho, al decir que Jesús es el cuerpo, es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Eso es como les dije antes, el misterio de la participación de la iglesia de la naturaleza divina, porque a través de la cabeza es que el cuerpo se puede mover y sabe para dónde va y sabe qué es lo que quiere y sabe qué es lo que persigue y puede tener en su vida la meta de lo que quiere en su vida. Entonces, sin el cuerpo, digo, sin la cabeza, el cuerpo está muerto. Sin Jesús, la iglesia no sabe para dónde va, no tiene identidad. Entonces, usted sin Jesús no va para ningún lado. Entonces, en Colosenses 1:20 nos dice que Él nos reconcilió por su sangre cuando éramos extraños y enemigos, dice Colosenses, el 1:21 y el 22. Entonces, póngase a pensar, todo eso éramos extraños, éramos enemigos, no teníamos ah, absolutamente nada por qué vivir sobre esta tierra. ¿Qué esperanza teníamos? ¿Qué cosa piensa usted que obtendríamos sin tener la participación con Cristo? Entonces, en la escritura, todo esto fue puesto para nosotros, para que nosotros permanezcamos en Él y Él permanezca en nosotros y sepamos nosotros qué es qué es del conocimiento que se trata. Ahora bien, yo quiero empezar en este momento con algo más que Dios ha ido a revelarse a través de manifestarse al hombre y cómo diría, como impregnar su corazón en nuestro corazón. O sea, que su palabra penetre nuestras vidas y que nosotros podamos entender que tenemos que vivir para Él, por Él y en Él.
para poder ser participantes de él. Qué retahila dice, ¿verdad? Santo Dios. Entonces, cuando entendemos eso, Dios puede hacer muchas cosas al hombre, que Dios ha querido revelar su palabra al hombre. Entonces, la primera en la que yo miro es que él lo quiso hacer, la primera forma, él la quiso hacer personalmente. Dios se quiso manifestar al hombre personalmente. O sea, comunicación de tú a tú, como quien dice, ¿verdad? Usted y yo. Pues yo le hablo a usted y usted me habla a mí. Aquí estoy, hábleme. Y yo le hablo. Muy bien. Yo pienso que sí me entiende. Puso al hombre en el huerto del Edén y la intención de Dios era comunicarse con él y darle la voluntad, enseñarle su voluntad y enseñarle sus ordenanzas, ¿verdad? ¿Cómo es tan bonito de que Dios quiso revelarse cuando hizo a ese hombre, a esa mujer, quiso tener esa comunión con ellos personalmente? Oiga, es que es eso es maravilloso. No, el hombre no, ya no sé, cuando Adán, y eso no, concluyó. En cierto modo, digo yo, también dio resultados, le dio resultados a Dios esa primera oportunidad, como todas las veces las otras veces que Dios este, ha querido impregnar su palabra en el corazón del ser humano. Entonces, si pensáramos, ahorita nos vamos a hacer unos cuestionamientos o algunas preguntas. Eh, por ejemplo, si pensamos que por ejemplo, los de Adán, ¿de dónde agarraron conocimiento? ¿Quién les enseñó acerca de Dios? A los hijos de Adán. Póngase a pensar. ¿Qué más? ¿Quién les dijo a ellos eso? ¿De dónde lo sacaron? ¿Comprenden? Que había que, ¿quién le dijo a esos dos jóvenes que había que ofrendar de lo mejor? Porque ofrendaron. Y ahora usted me va a decir, ya va a salir con la ofrenda. No, 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 es que ellos hicieron una ofrenda. Caín y Abel hicieron una ofrenda. Vale que no estoy cerca de ustedes. Estoy muy lejos. Adiós, gracias. Pero ¿quién les dijo a ellos que tenían que ofrendar y dar? Que yo no sé, como, ¿verdad? Hay tantas cosas que salen ahora, que no, que eso era del Antiguo Testamento, que no, otros que no, que eso era de la ley, que no, que eso era de aquí, que de allá. Pero el problema es que estamos en el principio de los tiempos. Estoy hablando de gente que estuvo en el principio de los tiempos. Sé que pasaron muchos años después de que Adán pecó, ¿verdad? Pero el problema es que ¿de a dónde vino la enseñanza? Quiere decir que de algún modo
a Dios sí le resultó el hecho de comunicarse con, porque tuvo que haber una línea, porque el hombre y la mujer tuvieron que adquirir este conocimiento también de a dónde vino, de la comunicación con Dios, de lo que Dios impregnaba en el corazón de ellos, de lo que Dios les decía. Es que mire, hermano, nosotros solamente tenemos en la escritura la, 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 el hecho de, de la conversación del momento del pecado, ¿verdad? Eso es lo que tenemos allá. Adán y Eva pudieron hablar con Dios en el tiempo que ustedes, cuánto tiempo estuvieron en ese huerto del Edén antes de pecar. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué tanto Dios habló con ellos? ¿Qué tanto Dios les comunicó? ¿Qué tanto Dios les enseñó? Lo que yo puedo entender por conocer al Señor, por conocer a Dios y por conocer ¿cómo decir? El propósito que Dios tiene para con el ser humano, conociendo ese propósito como lo conozco en la escritura, entonces puedo decir, bueno, no, la única cosa que ahí sucedía era que Dios siempre estaba hablando con ellos, siempre estaba enseñándoles y poniendo su corazón en el corazón de esos hombres, ¿verdad? Para que después ellos lo pasaran a sus hijos. Porque el hecho de por qué mencioné lo que dije que quién les enseñó a ellos a que tenían que ofrendar y que tenían que dar lo mejor, por el hecho de que uno comenzó a buscar entre su ganado, comenzó a buscar el mejor. Yo pienso que es una actitud como decir, voy a ir al corral donde tengo el ganado, donde tengo los corderos y caminar entre todos los corderos que tengo. Sean 10, sean 20, sean 100. Caminé entre todos ellos y comencé a mirar a cada uno, a buscar. Puedo haber encontrado, digamos, uno que estuviera ahí más o menos, que yo lo digo, voy a ponerlo aquí aparte y voy a seguir buscando a ver si encuentro algo mejor. Entonces sigo caminando y veo ya el de y agarro el mejor. ¿Quién le dijo a Abel que hiciera eso? Porque eso fue lo que hizo, porque dice que trajo de lo mejor del ganado para Dios. Ahora, el otro Caín nada más llegó al corral y una sola acción hizo, agarró y trajo. Sin ver si tenía un pie quebrado, no lo tenía, si era tuerto de un ojo, no era, si le faltaba una oreja o no le faltaba, no se fijó en nada de eso. En cambio, Abel sí. Pero entonces mi interrogante es, ¿quién les dijo? ¿Comprenden? Entonces sí quedó ¿cómo decir? La enseñanza, el escrito de Dios sí quedó en el corazón de Adán y Eva, porque fue pasado a sus hijos. Entonces, por ejemplo, con Abraham, después de años más adelante, encontramos a Abraham, a quien Dios le dijo que saliera de Ur de los Caldeos, y no te donde estaba, en Ur de los Caldeos, que era un lugar idólatra. Su papá tenían algún conocimiento de, porque yo me pregunto, si a mí alguien llega y me dice, Luis, sin yo conocerlo, sin saber quién es, y me dice, quiero que se venga para mi tierra, yo vivo en China, para decirle algo, venga a vivir aquí a China. Y yo digo, bueno, sí, voy a irme a vivir a China. En una semana llego y agarro todas mis cosas y me voy para China. ¿Usted cree que yo hago eso? ¿O que haría eso? Sin conocer quién es el que me está diciendo, véngase para China.
Ahora, yo miro esto uh, como lo que hizo Abraham. Porque Abraham agarró sus cosas y salió y se fue a la tierra que Dios le iba a mostrar. Yo creo con todo mi corazón que Abraham había escuchado mencionar a Dios, tenía conocimiento de Dios y había algo ahí en su corazón por Dios, si no, no hubiera salido. Definitivamente yo creo que Abraham no hubiera salido si no hubiera tenido algún conocimiento de Dios, si no hubiera tenido un poquito de amor ahí en el corazón por Dios, no hubiera salido. Definitivamente no. En que Dios me dice a mí que quiere que yo salga de mi tierra, si yo no hubiera tenido conocimiento de Dios, yo no salgo. Esa es mi forma de mirar el asunto, porque es mi forma, es lo que me sucedió a mí, ¿verdad? Dios me dice que tengo que salir y bueno, es Dios. Yo conozco a Dios, sé quién es Dios. Tengo conocimiento de Dios. Dios me está llamando que salga. Que salga de Dios. Lo siento mucho, pero Dios, no sé quién eres, de lo que haces, conmigo, no cuentes porque no conozco. Entonces, eso hubiera pasado con Abraham. Entonces, Abraham quiere algún conocer personalmente con el hombre, porque encontramos, encontramos y entrando. Ahora vayámonos hasta el famoso. Nosotros llegamos hasta donde no es ahorita, en este momento. Pasos más adelante. Más adelante. Eh, Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, y más adelante dice el verso 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dice, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Y, y el verso 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y dice, y que todo, oiga esto, que todo designio del corazón, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, solamente el mal. Ahora, quedémonos con ese pensamiento. No había nada de Dios en esa generación, entre comillas. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque si seguimos leyendo, allá en el verso 9, dice, mire esto, aquí encuentro una diferencia. Dice, Noé, varón justo. Dice, era perfecto en sus generaciones con Dios, caminó Noé. ¿Qué le parece? Dios está hablando de una generación que tiene, dice, sus pensamientos siempre en la maldad. Pero también en esta generación resalta un hombre que dice justo, perfecto, y que dice que caminó con Dios en sus generaciones. Entonces, ¿de dónde vino eso? ¿De dónde vino ese temor en el corazón de Noé? ¿Quién le enseñó a Noé eso? ¿De dónde salió?
que él, de otra manera yo digo, hermanos, Dios no hubiera llamado a Noé. Noé no hubiera estado en la lista tampoco, pero Dios encontró a Noé y lo escogió para llevar, para continuar, porque el asunto aquí es la promesa de un diluvio, ¿verdad? La promesa que Dios dice que como no hay nada bueno en el corazón de los hombres, entonces Dios escoge a uno que ha caminado con él en esas generaciones, un hombre justo, perfecto, para una vez más y no terminar con su propósito de escribir su palabra en el corazón del ser humano. Y entonces Noé comienza a hablar por durante lo que es estar construyendo un barquito de esos por 120 años. Señor bendito. Oiga, hay que tener mucho valor, hay que tener mucha fe, hay que ser muy paciente, en fin, de todo, porque son 120 años y muy rápido. No creo, porque yo me recuerdo que cuando yo estaba pequeño, que eso ya hace bastantes añitos, eh, yo esperaba la Navidad para recibir un regalo y ese año se me hacía como de 1000 años, que a veces llegaba una Navidad y mi regalo, no había regalo. Y yo me pensaba, pasé todo un año en espera para que Santa Claus no llegara, porque le metían a uno la mentira de que no pudo llegar, que se retrasó y que fue y que vino, que el Polo Norte se convirtió en más norte. Bueno, la cosa es que Santa Claus nunca llegó. Entonces, pero el lapso de tiempo, yo me ponía a pensar, otro larguísimo año más a esperar. A ver si acaso ahora sí, este otro año sí puede venir Santa Claus. Qué inocencia, ¿verdad? Dios mío. Pero no predicó 120 años, diciéndole a ese mundo, al mundo de su actualidad, que se arrepintieran. Pero la pregunta mía, hermanos, es, él decía, oiga, va a haber un diluvio, arrepiéntase. ¿Sería solo eso? Cuando yo leo la escritura que dice que Noé caminó, que era un hombre justo y perfecto en sus generaciones, yo pienso que Noé tuvo conocimiento de lo bueno y lo malo y practicó lo bueno y quiso hacer lo mejor, de escrito algo en su corazón y había habido un cambio en su vida y ese cambio, Noé lo quiso traspasar cuando se le dijo, construye un arca porque va a haber un diluvio. Bueno, yo pienso que Noé no solo dijo eso, sino que Noé habló de la maldad, del pecado que había en esa generación y encaró, digo yo, encaró al hombre y mujer para que se arrepintieran, para que dejaran de hacer lo malo, para que se convirtieran a Dios, se volvieran a Dios, no solamente por el castigo que venía, sino que dejaran el pecado en que estaban, que dejaran de hacer lo malo, porque ese era la ira que Dios tenía sobre esa generación, que estaban haciendo lo malo, no querían hacer lo bueno. Entonces, bueno,
si venimos a este tiempo, yo pienso que es algo, es un cambio. Esta generación necesita un cambio. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo bueno. Necesitamos un cambio. La misma iglesia, a veces pensamos, bueno, ¿qué necesitamos hacer más? O no pensamos, ni siquiera le preguntamos al Señor, Señor, eh, ¿qué crees que tengo que cambiar en mi vida? Porque al fin y al cabo nosotros no somos jueces de nadie, simplemente somos predicadores de la palabra. Pero cuando yo miro en la escritura que Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor, que allá arriba no entra nada corrupto. Entonces yo pienso, iglesia, que sí tenemos que poner la mano en el corazón y comenzar a preguntarle al Señor, ¿verdad? Señor Espíritu Santo, Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, según dice la palabra. Bueno, a Él es que hay que preguntarle, Señor, ¿qué cambios necesito yo hacer en mi vida? Revélame qué cambios necesito hacer. Porque el asunto es que los tiempos, mis hermanos, nos están diciendo que esto está pronto, pronto, pronto en que se cumpla la palabra de que Cristo viene. Apenas miré una palabra que dio un siervo de Honduras, este, donde el Señor le muestra una visión hablando de castigo sobre este país de Estados Unidos y sobre México. Y él decía, esa palabra fue antier, creo, y que el Señor le mostró una visión y él decía que el Señor le mostró que, bueno, iban a haber terremotos y ¿cómo se llama? Y cosas así que iban a destruir muchas ciudades. Y apenas, yo apenas hoy en la mañana fue que me di cuenta del terremoto que hubo ayer en la Ciudad de México, en México y en la ciudad y en otras ciudades de México. Y fue de 7.1, fue bastante fuerte y hubieron algunos fenómenos en el cielo donde se miran ahí, en video se mira cómo se iluminó el cielo con unos colores azul como turquesa, iluminados como que si hubiera rayería, pero no era rayería, era unas luces que salieron en el cielo, que se iluminó todo el cielo mientras estaba temblando. Entonces, señales tenemos a vista ¿verdad? Al por mayor, como quien dice. Entonces, mis hermanos, Jesús viene pronto. Aquí el asunto es, ¿qué estamos haciendo nosotros, iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros para resolver este asunto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que nosotros vamos ¿cómo se llama? A hacer para decirle al Señor, Señor, qué cambios necesito? ¿Qué cambios ocupo, Señor? Ayúdanos para tener algún cambio para que esto, ¿cómo se llama? Se o no esto, sino yo pueda llegar a donde tú estás. Si ese es el deseo nuestro, yo no sé cuál es su deseo, pero sí creo que usted y yo tenemos que ponernos la mano en el corazón en este tiempo, porque mis hermanos, Jesús está a las puertas. Lo que está escrito en esta palabra, al pie de la letra, se va a cumplir. Se ha cumplido a través de la historia. Esta apenas es la primera forma que yo les estoy poniendo, que Dios ha querido comunicarse y escribir su palabra en el corazón del ser humano. Lo hizo a través de Adán y Eva personalmente y vino una línea a través de ellos y fue comunicada y yo pienso que todos estos hombres del antiguo que no hubo una palabra ahí escrita, ¿verdad? En tinta y papel, yo pienso que ellos trajeron el conocimiento de alguien más que vivió antes y de alguien más que vivió antes hasta que llegó Adán. Creo que Adán fue el promotor, ¿verdad? El que comenzó a divulgar y comenzó a enseñar a sus hijos
los hijos a sus hijos y así sucesivamente. Entonces, sí dio resultado, yo creo que sí dio resultado, pero aún así las generaciones de ese tiempo quisieron hacer lo que a ellos les parecía. Usted y yo tenemos que tomar ejemplo y no hacer lo mismo. En esta generación todo está muy fácil, todo está a la mano. Y yo no sé qué más fácil podemos tener las cosas. No sé qué más podríamos hacer para que, ¿cómo se llama? Tengamos las cosas más fáciles. Pero mis hermanos, es necesario que usted y yo tengamos el conocimiento de nuestro Dios, porque nuestro Dios es paciente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Él nos avisa, Él nos llama, Él nos dice, mire, cambia esto, cambia aquello, cambia lo otro. Los que no queremos cambiar somos nosotros, definitivamente. Entonces, pero atendamos a la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere, iglesia, de nosotros en este tiempo? Nos podrán decir fanáticos, nos podrán decir radicales, nos podrán llamar como quiera este mundo llamarnos, pero lo que sí entendemos es lo que la escritura dice, lo que está escrito se está cumpliendo al pie de la letra. Y usted y yo, en esta generación, somos testigos de esto que está sucediendo. La palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Y para concluir, puedo decirle, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu quiere decirle a su corazón, porque es lo que el Espíritu quiere el corazón, que es el alma